Completa 5 años de mandato Alan García y deja un Perú con muchas soluciones económicas, pero no tantas en lo social. Vamos a ver en un informe cuál es el panorama frente a estas elecciones presidenciales de abril del 2011. Después lo comentamos. Sí quiero decirles a todos que estoy muy satisfecho del pueblo peruano. No es el mismo Alan García de los 80, cuando gobernó desde 1985 hasta el fin de la década. Los analistas, sus adeptos e incluso sus detractores afirman que el presidente de Perú ha instaurado políticas muy distantes de aquellas de su primera presidencia, que terminó con una hiperinflación imparable y azotado por casos de corrupción que generalizaron el descontento y la oposición. El propio mandatario respondió que no es él quien ha cambiado, sino que este es otro mundo y hay que adaptarse. Perú aguarda las elecciones presidenciales de abril de 2011 con un estado de cierta normalidad política e institucional, una economía en crecimiento, pero con promesas incumplidas hacia amplios sectores de la sociedad que continúan sumidos en la pobreza y la marginación. Son varios los candidatos que se destacan para los comicios en un panorama de debilitamiento generalizado de los partidos políticos y endebles alianzas. Encabezan las encuestas el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, y el expresidente Alejandro Toledo. El ex candidato presidencial y líder nacionalista, Ollanta Humala, también es parte del grupo de aspirantes a suceder a Alan García. La irrupción de una hija de Alberto Fujimori, Keiko, movió el tablero político. Y la propuesta oficial está encarnada en Mercedes Arauz, ex ministra de Comercio Exterior y de Economía de García. La mayoría de los candidatos adhiere a una política económica orientada hacia el neoliberalismo, la misma que ejecuta el actual presidente. La campaña presidencial arrancó con poca fuerza y sin mucha confrontación. Es que los números macroeconómicos sembraron tranquilidad en un Perú que parece resurgir impulsado por una agresiva política de apertura de mercados, marcada por los diversos tratados de libre comercio que firmó García. Entre ellos, con Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, China y Japón. Según los números oficiales, la pobreza, que era de un 48% en 2005, se redujo a un 34% durante este periodo. En contraposición, el 33% de los peruanos no tiene agua potable. Desde la administración de García aseguran que la inflación se mantendrá como una de las más bajas de la región, en alrededor de un 2%. Pero el descontento y las protestas por la suba de precios se incrementaron en este último año, calentando la incipiente campaña proselitista. ¿Cómo los policías abusan de los... ¿Cómo los policías abusan? Mira, ¡ay! En el camino quedaron un fallido pacto social que pivoteó el jefe de Estado en 2007 y algunos casos de corrupción, entre los que se destaca uno reciente que comprometió al ministro del Interior, Fernando Barrios. Precisamente, a partir del año pasado, la corrupción gubernamental empezó a aparecer en las encuestas como tema que preocupa a la opinión pública y hoy es uno de los principales reclamos junto a la inseguridad ciudadana y la poco convincente política de distribución de la riqueza. A pesar de la disminución de la pobreza en departamentos como Huancavelica, en la zona central del Perú, los hogares que no logran satisfacer sus necesidades básicas llegan al 84%. La otra cara de esa moneda son las eufóricas proyecciones de la calificadora estadounidense Goldman Sachs, que consigna que la economía peruana opera actualmente en niveles óptimos. Quizás el momento más crítico para García haya sido el levantamiento conocido como Baguazo, cuando unos 3.000 indígenas se enfrentaron a fuerzas policiales en la localidad amazónica de Bagua, en abierta oposición a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y que dejó un saldo de 33 muertos. La comisión investigadora no pudo precisar las responsabilidades de la represión impulsada desde el gobierno y los conflictos sociales se han intensificado desde 2009. La papa, que es un producto
que no se vende en el mundo. En el ámbito regional, Alan García ha mantenido un perfil más bien discreto y apuntó su política exterior al acercamiento con Chile como modelo a ponderar e imitar y la activación de lazos comerciales con gigantes como China, India o Japón. Sin embargo, en este último periodo optó por una participación activa ante situaciones de extrema gravedad regional, como el intento de golpe contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa cuando viajó a Buenos Aires para la cumbre de urgencia de UNASUR. Cultural y moral. Al parecer, el final del mandato de García para julio de 2011 se presentaría menos conflictivo que el de su primer gobierno, en los 80. La síntesis de su gestión podría ser la convivencia del descontento de innumerables organizaciones sociales e indígenas en todo el país con la satisfacción de la clase media y media alta limeña, mimada por índices económicos que, como en casi toda Latinoamérica, se muestran favorables, pese a la continuidad de la recesión global. Datos aparentemente contradictorios en esta realidad económica y social de Perú, pero no deberían extrañarnos, ¿no? Porque es típico de estos modelos que se basan fundamentalmente en el comercio exterior y en el consumo de una clase alta o media alta en cuanto a sus niveles de ingreso. Por eso es que Perú tiene estas contradicciones de que un gobierno que fundamentalmente alimentó el tema del empleo a través de la obra pública, todavía tiene un 33% de su población sin agua potable. Un gobierno que logra que el ingreso per cápita sea uno de los más altos dentro de los países de economías medias o chicas, como es el caso de Perú, podría llegar, si las proyecciones se cumplen en los 4 o 5 años próximos, $8.500 de ingreso promedio per cápita, pero en un país donde el promedio no dice nada, en realidad. Es un dato engañoso porque la desigualdad es tan grande que de qué vale tener un promedio cuando unos pocos se quedan con mucho y son muchos los que participan con muy poco y que tienen niveles de ingreso mucho más bajos. Perú, de alguna manera, está muy atada a la suerte de lo que vaya a pasar en los próximos años con el comercio mundial. Sí, como algunos pronostican, esta crisis se prolonga y va abarcando a más regiones que exclusivamente los países directamente ligados con Estados Unidos. Perú va a tener problemas seguramente, porque es absolutamente dependiente de estos tratados de libre comercio que firmó con varios países o con varias regiones a la vez. Pero todavía Perú parece inserto en esto que en los 90 conocimos como el pensamiento único, ¿no? 4 o 5 candidatos con posibilidades y todos alineados dentro del neoliberalismo.